Perdón, la sonidista me va a matar que mueva el micrófono. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Gracias por sus oraciones. El fin de semana pasado estuve un poquito complicado con mi vesícula. No me sentía bien, así que tuve que ir al médico, cosa que no me gusta mucho, pero gracias a Dios estoy bien. Y bueno, y algo que tengo que hacer que también es cuidar mi salud. Ya no soy un chico joven, tan joven. Y uno tiene que aprender a cuidar su cuerpo, a saber lo que come, a saber cómo cuidamos esto que es el templo del Espíritu Santo, ¿no? Así que, pero bueno, gracias a Dios salió todo bien y espero que o me operan o Dios hace un milagro, así que vamos a ver qué pasa primero. Confío en el Señor que va a ser lo mejor para mí. Quiero ser lo bastante claro posible. Espero a Dios que me ayude, que me guíe. Quería contarles algo. Justo preparando esta charla, me acordé de algo, ¿no? que hizo Ulises, mi hijo más chico. Antes de las vacaciones de invierno que tienen los chicos en la escuela, le mandaron a hacer un trabajo y era preparar 3 germinadores, ¿no? Pero con 3 cosas diferentes. Tenía que buscar unos granos, uno de lentejas, otro de garbanzos y otro de arvejas. Con la diferencia que tenía que ponerlos con algodón. La verdad que yo nunca lo he hecho con algodón, así que buscamos en casa lentejas, garbanzos y arvejas. Las pusimos en un frasquito con bastante algodón y la consigna era ir poniéndole un poquito de agua cada día e ir anotando qué pasaba con cada uno de esos granitos que puso, ¿no? De diferentes cosas. Ir viendo qué pasaba. Y bueno, lo sorprendente es que a pesar de que no tenían tierra, en un momento eso se fue abriendo y fue creciendo, ¿no? La plantita, salió una raíz y fue creciendo una pequeña plantita que después Ulises, la otra parte del trabajo era, una vez que salía la plantita, era trasplantarlo, traspasarlo a una maceta con tierra. Ulises se lo trajo a su abuela para que lo pasara una macetita. Y estaba bueno el experimento, porque uno va viendo cómo ese grano o la lenteja, o el garbanzo, o la arveja, el agua y el algodón, me imagino que también ayudan a que eso se pudra literalmente. Se muere, se pudre ese grano y crece lo que está dentro. Entonces me acordé lo que dijo el Señor Jesús. Y si quieren leer conmigo en el Evangelio de San Juan, capítulo 12. San Juan 12, 24. Voy a usar la versión Reina Valera, la versión internacional. Quedamos así, ¿no, Mauro? Y esto decía Jesús. Dice, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Y esto es algo muy sencillo, ¿no? Tan sencillo que hasta los chicos en edad escolar lo pueden aprender. Ese grano que parece sano, que parece que no tiene ningún defecto, si no lo ponemos, si no lo sembramos, no va a hacer nada. En cambio, si lo ponemos y muere, porque se pudre y muere, ahí recién nace, sale lo que está dentro de él. Y esto es lo que nos quería enseñar Jesús. En este versículo, en esta parte, si uno lee todo ese contexto del pasaje, Jesús en realidad primero se está refiriendo a Él mismo, que Él mismo necesitaba morir. Su muerte era necesaria para que diera fruto todo ese trabajo que había estado preparando de parte de Dios en su vida. Pero también hay otra enseñanza, que es que nosotros también necesitamos morir. Y esto lo vemos cuando Jesús se lo enseña a Nicodemo. Cuando que era este maestro de la ley, este profesor, que se sabía la ley de Dios a la perfección, va a ver a Jesús. Jesús le dice,
algo muy sencillo y algo muy complejo a la vez. Le dice, tenemos que nacer de nuevo. Y él no entendía qué significaba esto. Y a veces nosotros tampoco en su momento creo que, no sé si todos lo entendimos de una, pero Jesús estaba esta enseñanza encerrada. Tenemos que morir, tenemos que nacer de nuevo. ¿Y por qué necesitamos nacer de nuevo? Eso es lo que le preguntó Nicodemo a Jesús, pero ¿cómo hago para nacer de nuevo? Si yo ya nací, mi madre ya me tuvo, ¿cómo hago? ¿Tengo que volver a entrar al vientre de mi mamá y nacer de nuevo? No. Tenemos que nacer de nuevo en nuestra vida espiritual que está muerta, nuestro interior está muerto, nuestra relación con Dios está muerta. Y eso lo vemos cuando leemos lo que pasó en Génesis. Y si buscamos en Génesis capítulo 2, versículo 17, algo clave que ahí nos enseña Dios, el principio de la Biblia. En Génesis capítulo 17 dice, Jesús les está diciendo a Adán y Eva esta pequeña cosa, esta pequeña instrucción. Dice, venía diciéndole varias cosas, ¿no? Y llega a este versículo y le dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Y si leímos lo que sigue después en Génesis, sabemos que no se murieron ahí. No es que cayeron muertos apenas comieron de ese fruto que Dios le dijo que no comieran. Lo que Dios les quería enseñar es que su relación con Él iba a morir, que su vida espiritual, su ser interior iba a morir, iba a estar separado de Dios. Esa comunión que tenían iba a morir. Y es lo que nos pasa a los seres humanos. Nacemos, pero espiritualmente estamos separados de Dios. En Romanos 5:12, Romanos capítulo 5, versículo 12, el apóstol nos enseña esto. Dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron, todos pecamos. Y acá está hablando de vuelta del mismo concepto. La muerte está en nosotros, tiene poder sobre nosotros. Morimos espiritualmente a partir de Adán y Eva. Estamos separados de lo que es la presencia de Dios. Nacemos, estuvimos en el vientre de nuestra madre, nos desarrollamos, vinimos al mundo, y al mismo tiempo que nacemos a este mundo, automáticamente esa condición de ser humano nos separa de Dios. Por eso es que necesitamos de vuelta restablecer esta relación que teníamos con Dios. Por eso necesitamos morir y nacer de nuevo, nacer a esta nueva vida espiritual, esta nueva relación que Dios quiere continuar con nosotros. Dice en Romanos capítulo 6, versículo 6, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, se refiere con Jesús, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Y en Efesios capítulo 4, versículo 22, dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Acá nos está hablando de que nosotros, nuestro viejo ser, nuestra naturaleza humana es una naturaleza pecaminosa, que necesita y fue crucificada en el momento en que decidimos seguir a Dios. Hay algo en nosotros que siempre
llevamos a cuestas. El pecado siempre está luchando en nosotros, nuestra forma de ser. Es algo que no podemos quitarnos, está en nosotros, somos así, somos seres humanos. Y en Romanos capítulo 7, desde el versículo 21 hasta el versículo 23, hay algo muy interesante que nos enseña el apóstol Pablo. Es algo que también nos pasa a nosotros. Decía así: así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Pablo decía que hay algo que lucha continuamente con lo que hay en nosotros. Dios quiere restablecer nuestra comunión con Él, pero hay algo que continuamente se opone a este nuevo yo, a esta nueva persona que nació a partir de que decidimos seguir a Dios. Seguimos al Señor, creemos que Jesús es el dueño de nuestras vidas, pero hay algo en nuestro interior que continuamente se opone a eso y no desaparece. Esto lo decía el apóstol. Es algo que está en nosotros luchando. Y cada uno de ustedes y yo mismo lo puedo comprobar. El apóstol decía, quiero hacer algo. Yo entiendo con mi mente, con mi razonamiento y con mi ser que quiero servir al Señor. Pero cuando lo quería hacer, todo su ser humano, toda su naturaleza se opone a esta voluntad. Es como cuando a veces nos pasa... bueno, por lo menos me pasa a mí, que a veces quiero hacer un deporte que hace mucho que no hago, y mi mente quiere hacer algo y lo tengo en la mente, pero cuando corro hasta ahí, llegué hasta la mitad del camino. Y el otro día me pasó algo con la bicicleta. Últimamente estoy andando mucho en bicicleta, y siempre desde que soy chico, lo primero que aprendí fue andar en bicicleta, sin rueditas, sin nada. Salí, me pusieron arriba de la bici y salí. Y ando en bicicleta y tengo muchos accidentes bastante graves con la bicicleta. Mi hermano Diego y yo también éramos dos motociclistas que nos hemos hecho muchos desastres con la bicicleta de mi padre, sobre todo. Y él trabajaba en una bicicletería, así que teníamos acceso a varias bicicletas. Y el otro día, esta semana, estaba con la bicicleta y yendo por la ruta 202, que hay mucho tráfico. Quise hacer una de las tantas cosas que hacía antes con la bicicleta, y era esquivar los autos y cuando no había lugar, pasar por la vereda. Hice lo mismo, se paró todo el tráfico en el semáforo y me obstruyeron el camino. Yo quería pasar por entre medio del colectivo y la vereda, o sea, pasar por ese lugarcito, y justo una moto frenó ahí. Y yo venía a mucha velocidad y mis frenos no estaban muy bien. Entonces, ¿qué pensé con mi mente? Salto con la bici sin frenar y voy a la vereda y sigo. Adivinen lo que pasó. Mi mente lo pensó, pero el reflejo no es el mismo que de hace 20 años. Así que le erré. No me dieron las fuerzas como para levantar la bici a esa velocidad, así que choqué con la rueda. Y obviamente volé hacia adelante con la bici arriba mío. Obviamente mi orgullo fue muy grande, así que me levanté así como estaba y salí. No pasó nada. Después cuando llegué al lugar me masajé un poco porque me dolía por todos lados. Pero bueno, en ese momento la gente me habrá visto y dicho, ¿qué le pasa? Tremendo grandote. Digo, y claro, nuestra mente quiere hacer algo y nuestro cuerpo otra cosa. No responde a lo que nuestra mente tiene. Y algo de eso me acordé un poco cuando estaba escribiendo esto. Con nuestra mente queremos, yo sé lo que dice la palabra de Dios. Sé que lo quiero hacer. En mi interior hay algo que dice, sí, estoy de acuerdo con lo que vos pensás, vamos a hacerlo. Pero resulta que cuando quiero hacerlo, hay algo en mí que se opone, hasta mi propio cuerpo. O porque estoy cansado, porque no tengo ganas, porque quiero hacer otra cosa.
porque no quiero forzarme o sacrificarme para hacer esto para Dios. Porque no quiero sacrificar horas de descanso, de sueño, de relax, en vez de hacer lo que Dios me manda que haga. Mi mente quiere hacerlo y mi cuerpo me dice no. Hay algo que se opone, no es nuestra naturaleza. Y el apóstol decía, es esa naturaleza del ser humano pecaminosa que se opone a lo que Dios quiere para nosotros. ¿Y cuál es la cuestión? Leamos 2 Corintios capítulo 1, desde el versículo 21 hasta el versículo 23. Dice, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros, esto decían los apóstoles, como a ustedes, a la iglesia. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Dios es el que hace la obra en nosotros. Dios es el que se acercó a nosotros, puso algo en nuestro corazón, en nuestra vida, para que tengamos que acercarnos a Él. Y la palabra dice acá que Dios nos selló y puso el sello del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. A partir del día en que decidimos decir sí, creo en Dios, creo en Jesús, decido tomar este camino, decido seguir esta vida cristiana. Entonces me pregunto, y lo anoté acá, ¿por qué si el Espíritu Santo está en nosotros, como dice la palabra, que fuimos sellados por el Espíritu Santo, por qué nos cuesta hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué me cuesta? ¿Por qué si el Espíritu Santo está en mí, tengo esta lucha interior? ¿Por qué luchamos si el Espíritu Santo está en nosotros? ¿Qué es lo que impide que no pueda vencer a mi propia naturaleza, a mi propio yo? Tendría que ser todo lo contrario, tendría que ser, si el Espíritu Santo está en mí, tendría que poder vencer tranquilamente a lo que se opone a Dios. Pero recordemos lo que decía el apóstol, esta naturaleza que venimos, que heredamos de Adán y Eva, nos arrastra en contra de la voluntad de Dios, nos arrastra en contra de la nueva vida. Hay una nueva persona que nació cuando entramos al camino de Dios, hay un nuevo yo. Morimos al pasado, nacemos a una nueva vida, pero hay algo que continuamente esta mochila que somos nosotros mismos nos tira para abajo, nos juega en contra. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces anoté acá un par de cosas. ¿Qué es la vida cristiana? La vida cristiana es un proceso en el que uno da sus primeros pasos, va aprendiendo. No es que uno nace una vida espiritual y ya entiende todo y Dios ya le reveló todas las cosas. Es un proceso en el que uno va caminando, va transitando, va aprendiendo, se va tropezando, va aprendiendo de otros hermanos espirituales mayores, con mayor madurez. Va aprendiendo de hermanos que tienen más experiencia en la vida cristiana que nosotros. Vamos aprendiendo a medida que compartimos momentos con otros hermanos, en la iglesia, en los grupos caseros, en las reuniones, escuchando una charla, escuchando una predicación, leyendo la Biblia. Todo eso hace a que vayamos creciendo en nuestra nueva naturaleza espiritual. Es un proceso que dura hasta que Dios nos llame a su presencia. Vamos madurando, o tendríamos que ir madurando espiritualmente, así como vamos creciendo físicamente y crecimos. Cuando nacemos de nuevo, cuando morimos y nacemos de nuevo, tenemos que ir desarrollándonos, ir creciendo. ¿Qué es lo que pasa a veces? Lo que pasa a veces es que llegamos a muchos años quizás, o toda una vida, de haber vivido una vida cristiana, una vida de iglesia, y nos damos cuenta que en una parte me siento que estoy estancado, que no puedo avanzar. Veo que quizás fracaso en las mismas cosas. Hay veces que cuando recién empezamos o tomamos conciencia de esta vida espiritual, nos damos cuenta
o por revelación del Espíritu, o porque otros nos van enseñando que hay pecados que tenemos que pedir perdón, dejar de hacer esas cosas que estábamos haciendo mal y cambiar nuestra actitud. Y hay cosas que son muy evidentes en nosotros, que otros ven y nosotros mismos a través de la palabra nos damos cuenta, sí, esto está mal, esto lo tengo que cambiar. Y a medida que nos van enseñando la palabra de Dios, vamos aprendiendo, esto está bien y esto está mal. Vamos recibiendo lo que llamamos la doctrina, qué es lo que dice la palabra de Dios. Vamos transformando la perspectiva de lo que es la moral de Dios, lo que está bien y lo que está mal para nosotros, los cristianos, los hijos de Dios. Pero hay un momento en que chocamos con algo, que no sabemos qué pasa, nos sentimos apagados, nos sentimos que perdimos las fuerzas, que no tenemos ese entusiasmo que teníamos al principio cuando escuchábamos la palabra de Dios, que a veces queríamos hacer un montón de cosas, nos animábamos a hacer cualquier cosa. Nos sentíamos con un poder especial para salir a predicar, a orar por otros, a cambiar cosas que estaban mal en nosotros, a enseñar a los demás. Y de golpe a veces nos encontramos que no tenemos ese entusiasmo que teníamos en algún momento. ¿Y por qué pasa esto? Pasa esto por lo que decía el apóstol Pablo. Hay algo en nosotros que es constante y continuo. Es nuestra naturaleza pecaminosa que nos va tirando para abajo. Y si nosotros dejamos de empujar para arriba, eso nos va a tirar. Eso no deja de tirarnos para abajo en ningún momento. Cuando nosotros dejamos de avanzar en nuestra vida espiritual, automáticamente se siente el peso de eso que va en contra de Dios. Y quizás no estoy hablando de un pecado grosero, estoy hablando de cosas en las cuales Dios todavía no pudo transformarnos al 100%. En cosas en las cuales el Espíritu Santo no pudo obrar en nosotros, porque nosotros no lo dejamos obrar. Hay cosas en nosotros que impiden que el Espíritu Santo se abra paso, ese Espíritu Santo que está en nosotros, se abra paso y pueda transformar todas las áreas de nuestra vida. Y yo me pregunté una cosa, me hice una pregunta que la anoté acá y también se la hago para ustedes. ¿Qué ven o qué sienten las otras personas que nos rodean cuando nos encontramos con ellas? ¿Qué dicen los demás de nosotros? ¿Qué presienten cuando están con nosotros? ¿Nos consideran personas buenas, personas espirituales, personas más o menos? Miti espiritual, miti carnal. ¿Qué ven las personas en nosotros? ¿Qué le transmitimos? Y quería poner un ejemplo. En el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 4, vamos a leer el versículo 8 y 9. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 8 y 9. Dice: un día, cuando Eliseo pasaba por Sunem, Eliseo era un profeta que hablaba de parte de Dios. Dice: cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en su casa. Desde entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, comía allí. La mujer le dijo a su esposo: mira, yo estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. Y acá en esta parte de este relato corto no dice que él le decía a las personas o a esa mujer o a ese matrimonio en particular: yo vengo de parte. No le decía nada, solamente iba a ese lugar. Y cuando pasaba por ahí, esta mujer sentía algo especial, sabía que había algo especial en él. Y ese algo especial era la presencia de Dios, la presencia de su Espíritu. Eso era lo que irradiaba Eliseo cuando pasaba por algún lugar. Esta mujer se dio cuenta: tenemos que invitar a esta es una persona especial. Esta persona tiene a Dios en su corazón. Hay algo especial en él. ¿Dirán lo mismo de nosotros? ¿Dirán lo mismo de mí cuando me ven?
¿Dirán lo mismo? Sí, se nota que Fernando tiene a Dios en su corazón. O mis actitudes, o mis cosas, o mi manera de ser, de hablar, no dice lo mismo. Dice la Biblia que tenemos que dejar esa vieja naturaleza y comportarnos de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros. Pero a veces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me pasó a mí también? Hemos aprendido muchas cosas, leyendo la Biblia, escuchando predicaciones, escuchando enseñanzas, quizás enseñanzas repetitivas. Y llegamos a un momento en que no alcanza solamente con aprender cosas, no alcanza solamente con incorporar cosas a nuestro intelecto, a nuestra mente, aprendernos versículos de memoria. Si el Espíritu Santo no obra en nosotros, si no somos transformados por el Espíritu Santo, esa palabra de parte de Dios no va a hacer efecto. Nos podemos transformar o podemos alejarnos directamente del camino de Dios, o podemos quizás transformarnos en personas religiosas que solamente cumplimos con ciertos rituales de ir a la iglesia, de leer la Biblia, de orar, pero de manera automática. O a veces nos puede pasar algo peor, podemos transformarnos en personas legalistas, que tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios y exigen a otros cosas que ellos mismos no hacen, como hacían los fariseos. A veces sabemos tanto de la palabra de Dios que vemos el error en la otra persona, se lo marcamos y le decimos que tiene que cambiar, pero no lo hacemos con nosotros mismos. Nosotros mismos nos sentimos apagados, porque no hemos dejado que el Espíritu Santo transforme, que se abra paso desde nuestro interior y transforme nuestra vieja naturaleza. Hay cosas que todavía tenemos que dejar. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo lo cambiamos? Ahí tenemos que retomar las palabras de Jesús. Y Jesús dijo esto en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Jesús decía, dirigiéndose a todos, Jesús declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Y acá vuelve este concepto de lo que leemos que dijo Jesús al principio. Tenemos que morir. Tenemos que morir cada día a lo que somos nosotros mismos. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros cada día para transformarnos. Tenemos que dejar que la obra, este nuevo yo, por medio del Espíritu Santo, salga adelante y se oponga a nuestra propia naturaleza humana. Tenemos que dejar el orgullo de lado. Quizás a veces somos personas carismáticas, amables, o aparentamos serlo en la iglesia o en otros lugares que nos conocen. Pero en algún momento, cuando estamos muy relacionados con las personas, en algún momento nuestro carácter verdadero, nuestra verdadera personalidad sale. Nuestro verdadero yo, ese que lo tenía ahí reprimido, va a salir. Y van a decir todos, ¿cómo? ¿No era que Fernando, tanto que predica adelante, y ¿qué le pasó? ¿Por qué contesta así? ¿Por qué habla así? ¿Por qué se enojó de esa manera? Porque a veces logramos aparentar cosas que no somos delante de los demás, no somos sinceros. Creemos que por haber vivido muchos años en el Evangelio, bueno, ya somos transformados, pero hay algo en nuestro interior que no ha sido cambiado. Y es lo que tenemos que hacer, dejar que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas. En Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque esta, o sea, la naturaleza pecaminosa, desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer
lo que quieren. Esto es una realidad. Lo tenemos que tener presente. Es una lucha continua. Jesús ya nos dio la victoria. Somos victoriosos en Jesús. Somos hijos de Dios. Tenemos una nueva vida. Tenemos una vida eterna. Pero no perdamos, no saquemos los pies de la tierra. No nos vayamos al cielo antes de terminar de hacer lo que tenemos que hacer en la tierra. Tenemos que vivir cada día, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que hacer cosas. Y en ese diario vivir vamos a encontrarnos con que este Fernando se va a oponer lo que Dios puso para mí. Dios quiere que sea de una manera y el Fernando viejo dice, no le des bolilla, eso es mucho. Vos ya lo hiciste, ya cumpliste en su momento, ya está. No, es algo continuo, esta búsqueda de Dios, de su presencia, dejar que el Espíritu Santo obre es algo continuo. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que obre en nosotros. Cuando queremos hacer las cosas solamente por nuestro esfuerzo, por nuestro conocimiento, sin poner al Espíritu Santo en el medio, vamos a fracasar. Quizás por algún tiempo breve creamos, o aparentemente lo logramos vencer eso, logré contener mi boca, mi carácter, mi mal humor. Pero cuando lo hago por mi propia fuerza, sin que intervenga el Espíritu Santo, en algún momento voy a fracasar. Y ese fracaso me va a llevar a que me frustre. Voy a estar frustrado, voy a decir, ¿por qué no puedo avanzar? Y vamos a llorar delante de la presencia de Jesús y decir, Señor, ¿por qué no puedo avanzar? Y quizás Dios nos está diciendo, tenés que morir cada día. Tenemos que morir cada día, tenemos que ser transformados. ¿Y cómo vemos esto? ¿Cómo sé si soy transformado o no? Y más adelante, ahí en Gálatas 5, a partir del versículo 22 hasta el 26, dice esto. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene esas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Es interesante lo que dice acá. Al final del versículo 23 dice, no hay ley que condene estas cosas. ¿Por qué no hay ley que condene estas cosas? Y no, porque eso, la alegría, el amor, la paz, la paciencia, la bondad, la humildad, el dominio propio, no es un esfuerzo mío. Es una obra del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo obró, no hay nada que se oponga. Ahora, cuando la bondad y el amor es un esfuerzo puramente mío, sí, ahí va a encontrar oposición y va a ser derrotado. Pero cuando eso es fruto, todo eso que no vemos es fruto puro del Espíritu Santo, no hay nada que se oponga a eso. Ese amor que vamos a expresar, esa paciencia, esa bondad, ese dominio propio, va a ser algo natural en nosotros, no va a ser un esfuerzo humano, va a ser algo fruto del Espíritu Santo obrando en nosotros. Y esto que quería compartir era para que meditemos, no para retarlos ni que se sientan perseguidos, porque esta palabra primeramente es para mí, ¿no? La palabra me juzga primero a mí, que soy el que la estoy compartiendo. El tema es, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy dejando que el Espíritu Santo transforme mi vida completamente? Porque a veces queremos cambiar al mundo, pero no logramos dominarnos a nosotros mismos. Y es porque el Espíritu Santo tiene que abrirse camino desde nuestro interior y cambiar toda nuestra vida, todos los aspectos de nuestra vida. Y el fruto ese que se va a ver en nosotros, que la gente va a decir, qué persona buena, qué persona amigable, qué persona que me transmite paz, como le pasaba a Eliseo, decir, esta persona realmente, este es un cristiano, este tiene algo diferente. No hace falta ir gritando, soy cristiano o soy evangélico. La gente misma dice, hay algo especial en esta persona, hay algo diferente. Y ese algo diferente es el Espíritu Santo obrando en nosotros.
Cuando la queremos caretear, la gente enseguida después se va a dar cuenta, este es un falso. Pero cuando eso es genuino del Espíritu Santo, va a decir, no, esta persona, yo sé que hay cosas que le cuestan, pero hay algo en su interior que es diferente a los demás. Y ahí es que podemos decir, sí, Dios está en mi vida, Jesús está en mi corazón. Y quiero terminar leyendo lo que pasó con los primeros discípulos. Busquemos en Hechos capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. En esta parte Jesús ya había ascendido a los cielos. Los discípulos estaban ahí viendo cómo se organizaban, viendo cómo seguían adelante, viendo cómo reemplazaban a Judas, un montón de cuestiones juntas, esperando a ver qué les decía Dios. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Y me desafío y te desafío a que busquemos esto. Busquemos esta llenura del Espíritu Santo cada día. ¿Esto cómo se logra? Escudriñando la palabra, en oración, relacionándome con la iglesia, dejando que el Espíritu Santo obre en mí. No yo hacer el esfuerzo, yo tengo que poner mi voluntad, pero no es 100% mi voluntad. No es el yo logró triunfar sobre esto, es me humillé y reconocí mi error, reconozco mi debilidad y le digo a Dios, Dios, obra en esta área de mi vida que estoy fracasando. Y ahí nace como la semillita que puso Ulises, muere porque se pudre la semilla y nace eso que está en nosotros, que es el Espíritu Santo, que Dios puso en cada uno de ustedes. Amén. No sé si podremos cantar alguna canción, Belén, mientras vamos a orar. Y les pido a ustedes ahí que donde están, que le digan a Dios, que le digan al Espíritu Santo directamente, que los llene con su presencia. Si no hablan en lenguas, que hablen, que busquen esta llenura del Espíritu Santo, esta manifestación del Espíritu Santo, que es hablar en lenguas. Que es este lenguaje que tenemos en particular con Dios. Pero no solamente nos quedemos con eso, sino que busquemos una relación con el Espíritu Santo, una relación que transforme nuestras vidas. Si estás con alguien al lado, oren, poné la mano sobre la persona que tenés al lado y oren uno por otro, para que seamos llenos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo rompa toda barrera que impide que florezca eso que Dios puso en nosotros. Hay algo en nosotros que puso Dios y nosotros a veces lo retenemos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, porque dice que tu palabra nos va a hacer libres. Señor, y esto que leímos, Señor, estos pasajes que leí, Señor, que son tu palabra, es tu verdad, Señor, nos dicen que vos nos hiciste personas nuevas, que tu Espíritu Santo está en nosotros. Espíritu Santo, te pedimos que nos transformes, que nos llenes, que ese fruto que das vos solamente florezca cada día, crezca cada día más, que venga 100% de parte tuya. Queremos ser personas guiadas por vos, Espíritu Santo. Te entregamos nuestro orgullo, te entregamos todo lo que creíamos saber, Señor, dependemos de vos. Señor, llenanos con tu presencia. Señor,
Señor, si tenemos algún rencor contra alguien, alguna bronca, algo que no podemos perdonar, Señor, ayúdanos a identificarlo y a perdonar en tu nombre, Señor. Que el odio, que la tristeza, que el rencor, que la amargura no impidan, Señor, que florezca la obra del Espíritu Santo en nosotros, Señor. Todo lo que nos pasó en nuestra vida, Señor, todo lo que hicimos mal, Señor, vos lo borraste, nos perdonaste, Señor, por la sangre de Jesús de nuestros pecados. Somos personas nuevas. Ayúdanos a andar en tus caminos cada día de acuerdo a tu voluntad, a cumplir tu propósito, Señor, ese propósito que tenés para cada uno de nosotros, en el lugar que estemos, para poder transformar, Señor, nuestro entorno, nuestra familia. Señor, nos ponemos en tus manos, nos humillamos, Señor, y queremos de que vos vas a seguir transformándonos. Bendigo a mis hermanos, Señor, que tu Espíritu Santo toque sus corazones, sus mentes. A veces, Señor, la enfermedad también, Señor, nos lleva a dudar del poder de tu presencia en nosotros. Señor, reprendemos a la enfermedad en el nombre de Jesús. Señor, queremos estar en comunión con vos cada día. Humillarnos, Señor, y avanzar. Reconocer que necesitamos de vos cada día, Señor. Que necesitamos morir, tomar la cruz y seguirte paso a paso. Te damos gracias, Señor.